Hola queridos amigos y amigas, soy Nazareno Baccarini y los invito a compartir la Cátedra Libertaria. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Cátedra Libertaria. Ya con el mate preparado, vamos de lleno a nuestra primer clase. Resulta imprescindible comenzar esta primera aproximación al ideal y al pensamiento anarquista aclarando de qué hablamos cuando hablamos de anarquía. Específicamente, estamos hablando de un modo particular de organizar la sociedad. Esto debe quedar bien en claro, debemos fijar este concepto de ahora y en adelante. Cuando hablamos de anarquismo, hablamos de organización social. Ahora bien, debemos saber también que hay ciertos sectores del anarquismo que se van a autodenominar no organizacionistas, parece un trabalengua, generalmente las tendencias de carácter más individualista, que no van a estar de acuerdo en adoptar una u otra corriente de las que vamos a ver a continuación, a medida que vayamos avanzando en esta pequeña introducción, pero que en el fondo todos los que pretenden la organización y los no organizacionistas, todos ven en el anarquismo una forma de organizar nuestra comunidad. No nos detengamos demasiado en esto. Volviendo entonces, hecha esta pequeña salvedad, cuando hablamos de anarquía, estamos hablando de un modo particular de organizar la sociedad según parámetros y paradigmas particulares completamente distintos a los que organizamos la sociedad hoy en día. Esto es, claramente opuestos a la sociedad de consumo y al sistema capitalista. Muy bien, hecha esta primera aclaración, nos vamos a adentrar al análisis del sentido etimológico de la palabra. Bastante aburrido, ya lo sé, pero lo que nos va a permitir el análisis del sentido etimológico de la palabra es entender no solamente el origen del término mismo, sino también algunos elementos que nos van a servir como primera aproximación a esos caracteres que van a definir a una sociedad anarquista. Si googlean el término o si utilizan el que nos da la RAE, lo que van a encontrar es que lo definen como aquello desprovisto de una estructura gubernamental o directamente ausencia de gobierno. Si bien esto es exacto, nos parece más prolijo comenzar a entender la anarquía como aquello sin poder o mandato, aquello desprovisto de principio director. Por añadidura, lo que podemos decir es aquello desprovisto de directrices, sin coacción externa, atentos a este término. En la misma introducción vamos a hacer hincapié en este término, nos vamos a extender un poquito más, pero claramente le vamos a dedicar una clase exclusiva a este elemento, sin coacción externa. Y se van a dar cuenta en lo sucesivo de las clases que voy a ser bastante reiterativo con este término. Además, por supuesto, sin gobierno y sin Estado. Lo que resulta bastante interesante analizar también es qué sería lo contrario a la anarquía. ¿Cuál sería la contracara? ¿Cuál es el antónimo de la anarquía? Y esto es claramente la jerarquía. Bastante interesante entender la contracara de la anarquía. Ahora bien, desde este primer análisis que hacemos del sentido etimológico, vamos a poder entender, por definición, que contenemos dos elementos de esa organización social. Los primeros dos que vamos a agregar a la lista, los primeros dos de muchos más. Pero entonces, en principio, vamos a entender como dos elementos de la organización social anarquista a la ausencia de principios directivos o mandatos y a la ausencia de jerarquías. Vamos ahora a hacer una pequeña perspectiva histórica del pensamiento anarquista. Como dice el dicho, que mucho abarca, poco aprieta, así que en este primer encuentro, la historia del anarquismo la vamos a resumir en una breve reseña histórica, haciendo eje en los tres grandes pensadores, con cierto consenso dentro del movimiento académico y dentro del mismo movimiento anarquista, que podríamos considerar como aquellos que dieron el puntapié inicial al desarrollo intelectual de este pensamiento y de esta idea. Ya en una segunda clase, advierto bastante pesada,
nos vamos a meter de lleno en lo que es la prehistoria del anarquismo y en otra sucesiva la historia del anarquismo y del anarquismo en Argentina también. ¿Por qué prehistoria del anarquismo? Si buscamos un origen, hay cierto consenso en considerar a Proudhon como el origen del pensamiento anarquista. Entonces, todos aquellos pensadores que podríamos identificar como anarquistas previos a Proudhon, los vamos a considerar como prehistoria del anarquismo. La clase que viene se va a entender mucho mejor y ahora cuando nos adentremos a Proudhon también se va a entender mucho mejor esto de la prehistoria y de la historia del anarquismo. Joseph Proudhon, francés el hombre, en 1840 va a escribir un texto que va a convertirse en algo icónico del pensamiento anarquista. Va a escribir qué es la propiedad. En este texto va a ser el primero en autodenominarse anarquista. Ya a partir del siglo XIII se utilizaba la palabra anarquía, pero con un sentido peyorativo, que si no les causa bastante pudor, acá y en los medios de comunicación también se utiliza de la misma forma, con mucho desconocimiento sobre el tema. Se utiliza en un sentido peyorativo y se le da un sentido básicamente asimilada al desorden y al caos. Por lo cual entonces Proudhon, en su texto, va a ser el primero en autodenominarse anarquista en un sentido positivo. En este texto concluye, acá está muy resumido, desde ya que vamos a tener una clase exclusiva de Proudhon, pero concluye básicamente que la propiedad es un robo. Él analiza la propiedad privada. No nos vamos a meter en este tema, puesto que esta es una introducción, con lo cual estaríamos errando el sentido si nos ponemos a analizar el texto, pero en el mismo él establece una diferenciación entre la propiedad privada y entre la posesión individual. Ya lo vamos a analizar en concreto, pero es importante saber esta pequeña diferenciación que hace Proudhon en este texto. En 1858 va a escribir el Principio Federativo, también obra importantísima, puesto que en esta Proudhon lo que va a hacer es mencionar cómo es su forma de organización social, cómo debería de ser la organización social anarquista. Y básicamente establece su concepción de lo que es el federalismo integral. ¿Y en qué consta el federalismo integral? De dos cosas: descentralizar el poder político y el poder económico. El poder político, este Estado central, disgregarlo en las comunas y municipios. ¿Y el poder económico? ¿De qué manera descentralizarlo? Bueno, poniendo la tierra y los instrumentos de producción en manos de esas comunas o municipios. Algo importante, Proudhon va a ser el primero también en denominar qué entiende por anarquismo. Va a precisar que él lo que entiende por anarquía es una forma de gobierno sin amo ni soberano. Pareciera una contradicción en sí misma, porque si nos remontamos a lo que dijimos del análisis etimológico, casi que poníamos en juego que la anarquía era sin gobierno. Y como ahora Proudhon lo estamos poniendo como el eje central o el inicio del pensamiento anarquista, y él te está diciendo que la anarquía es, o precisa que la anarquía es una forma de gobierno sin amo ni soberano. Pues básicamente va a dar origen a algo que va a ser fundamental para el funcionamiento o el buen funcionamiento de una sociedad anarquista. Esto es el autogobierno. Ya lo vamos, en esta misma introducción vamos a hacer un poquito hincapié en el autogobierno, pero por supuesto también una clase dedicada exclusivamente al autogobierno. Con lo cual, entonces, en principio, podríamos quedarnos con una idea de Proudhon como el primero en denominarse anarquista de manera positiva. Lo que pretende es un anarquismo federativo o mutualista, como él mismo lo va a llamar más adelante, intentando descentralizar tanto el poder político como el poder económico. Y va a tomar la idea de anarquía como una forma de gobierno en la cual no va a haber ni amos ni soberanos.